Hola, este video se trata de realizar el respectivo análisis del enunciado para obtener el diagrama de la base de datos. También realizaremos la base de datos empleando SQL Server. Crearemos 3 usuarios en la base de datos. Establecer permisos de usuario como en el usuario 1, permitir solo insertar y actualizar. En el usuario 2, permitir solo realizar cambio en la estructura. Y en el usuario 3, permitir solo la eliminación. También haremos opción de backup por backup, recuperación de datos y de base de datos del script. Exportaremos e importaremos datos desde Access. Bueno, abriremos nuestro programa SQL Server. Crearemos nuestra base de datos, daremos clic en New Database y esperamos hasta que abra. Luego daremos el nombre a nuestra base de datos como discografía y daremos en OK. Pero como nosotros ya tenemos creada nuestra base de datos, que ya se las mostraremos. Luego comenzaremos a crear tablas. Daremos clic en Tables, Nueva Tablet y comenzaremos a dar nuestros atributos, es decir, el ID, el nombre, el apellido, dirección, teléfono, pero nosotros también ya tenemos hechas nuestras tablas. Entonces, continuaremos con la presentación del diagrama. Tenemos que una compañía puede tener varias grabaciones. Una grabación puede tener muchos formatos y un formato puede tener muchas grabaciones. Entonces abrimos una tabla intermedia, como vemos. Tenemos que un intérprete puede tener muchas grabaciones y una grabación puede tener muchos intérpretes. Entonces abrimos una tabla intermedia. Tenemos que un intérprete puede tener muchos trabajos discográficos. Y ahí tenemos nuestra base de datos en esquema. Una vez creada nuestra base de datos, ya tenemos el esquema, podemos darle valores a las tablas. Nos vamos a tablas y desplegamos tablas. Y luego nos ponemos en donde está nuestra tabla y colocamos editar. Aquí podemos ingresar diferentes valores, datos a nuestras tablas. Esperamos un poquito. Podemos seguir ingresando datos. Y como vemos, ya se ingresaron los datos. También los podemos eliminar con clic derecho y delete. Bueno, una vez ya creada la base de datos, creado el diagrama y ingresado los datos, ya el siguiente paso que tenemos nosotros es de crear 3 usuarios en la base de datos y establecerles permisos. Como el usuario 1 tiene permisos solo para insertar y actualizar, el usuario 2 permisos solo para realizar cambios a la estructura y el usuario 3 permisos solo para la eliminación. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es irnos a la parte que dice Security. Después en Logins damos clic derecho, New Login. Aquí es donde vamos a crear los usuarios. Por ejemplo, le puedes poner usuario 1 o como sea, usuario 1. Aquí tenemos que poner en la opción que dice SQL Server Authentication. Luego tenemos que ingresar una contraseña. Puede ser cualquier contraseña. Tenemos que confirmar la contraseña. Y aquí donde dice Enforce Password Policy, tenemos que quitarle esa palomita. Porque aquí si dejamos aquí nos va a pedir que cambiemos la contraseña cada vez que ingresemos. Una vez hecho eso, vamos aquí en Default Database y seleccionamos la base de datos a la cual queremos darle permiso a ese usuario. En este caso es a la base de datos discografía. Bueno, de ahí vamos a User Mapping y seleccionamos la base de datos. En este caso es discografía. Ahí está, como pueden ver se seleccionó el usuario 1. Y aquí en los roles tenemos que ponerle en Owner. Una vez hecho eso le ponemos en OK. Pero yo como ya tengo creado mis 3 usuarios, ya esta parte la omito. Ustedes tienen que darle OK. Bueno,
Una vez hecho eso, ya podemos conectarnos a los usuarios. Primero tenemos que, como quien dice, actualizar nuestra base de datos para que se nos actualice todo. Una vez hecho eso, podemos ya conectarnos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestra base de datos, discografía, clic derecho en propiedades. Esperamos un momento. Ahora vamos a ponerle los permisos a los usuarios. Bueno, aquí tenemos a los 3 usuarios que yo ya he creado. Bueno, aquí hay que otorgarle ciertos permisos a cada uno de los usuarios. Por ejemplo, el usuario 1 solamente tiene acceso a modificar y para actualizar datos. El usuario 2 solo permisos de realizar cambios de la estructura y el usuario 3 permisos solamente para la eliminación. Ya, aquí vamos a explorar todos los permisos. Aquí en este cuadrito de aquí, a lo que visualizamos el usuario, se nos va a desplegar esta ventana acá de todos los permisos. En este caso, el usuario 1 solamente necesita es modificar e insertar datos. En este caso solamente pestañamos a lo que es poder alterar, autenticar, acá conectar, claro, control. También asignamos que no pueda eliminar, le denegamos, e insertar si puede, referencias también puede. Por acá en seleccionar también pueda seleccionar datos. En update que no pueda modificar, que sí pueda modificar los datos, ya que eso es actualizar. En view database state también que pueda, y en view definition también. Vamos con el usuario 2. El usuario 2 solamente tiene permisos de realizar cambio de la estructura. ¿Eso qué nos quiere decir? Un cambio de la estructura es como quien dice, este usuario no tendrá permiso a modificarme los datos de las tablas. Es decir, no me podrá modificar el ID, nombre, apellido, todos los campos. Pero sí puede crear nuevas tablas, modificar el nombre de las tablas y eliminar las tablas. Para esto, aquí le damos en alterar o modificar en todas las opciones, excepto en una que se llama, vamos a desplegar un poquito más esto para bien. Por aquí está alter, symmetric case, si no más me acuerdo se llama la opción, estar por aquí cerca. Aquí está, alter any symmetric key, que esto en español significa alterar alguna clave simétrica. Esto lo dejamos blanco, el resto sí los podemos poner en listo. Alterar todo. Listo, vamos a ver por acá. A ver, vamos a hacer una pequeña esto. Ya, ¿qué más? Este usuario podrá crear certificate, create certificate. Aquí no podrá eliminar, hacer comandos de eliminación para los datos de la tabla, como les acabo de decir. Que no pueda ejecutar, que no pueda insertar datos en las tablas, que no pueda ver el plan, mostrar el plan, perdón, que no me pueda modificar los datos, y así está ya cumplida la condición del usuario número 2. Ahora el usuario número 3 que solamente tiene permisos para la eliminación. Aquí solamente en alter le denegamos, ya que este usuario no pueda modificarme los datos, solamente solo puede eliminarlos. En conectar le damos que sí. Aquí en delay que sí es la única que pueda nomás borrar los campos de las tablas. Le damos en grant. Aquí en insertar que no puede insertar. Por acá que no pueda modificar en update, claro que no, porque si no estaría modificando los datos de las tablas y no estaría cumplida la función. Y una vez hecho esto ya podemos poner OK y irnos a la base de datos, refrescarla. Ahí podemos ya, a ver, por un ratito se ha quedado el programa, ahí sí. Podemos, como quien dice, ya poder conectarnos con los usuarios y con todos sus permisos. Vamos a comprobar cada uno de los usuarios. Aquí tenemos que poner en SQL Server Authentication. Ponemos el nombre del usuario que le pusimos, usuario 1, la contraseña y conectar. Listo. Ahora aquí nos aparecerá este usuario, la base de datos. Esperamos que se despliegue.
Listo, aquí vamos a la tabla que le acabamos de asignar, que fue discografía en este caso. La desplegamos, vamos a las tablas. Ahora vamos a cualquier tabla, clic derecho y esperamos que un ratito. Bueno, aquí ya una vez, ya, perdón la interrupción, pero fue pequeño percance con SQL. Aquí ponemos clic derecho en la tabla y le ponemos Edit Top 1000 Fields. O sea, vamos a editar las primeras 1000 filas. Esperamos que cargue aquí la interfaz. Listo, aquí estamos con la tabla compañía y este usuario puede modificar y puede ingresar datos. Vamos a ir primero a intentar modificar estos datos. Como pueden ver, los modificó. Vamos a ver si puede ingresar un dato. Listo. Perfectamente pudo ingresar un dato, pero este usuario no puede ni siquiera, no puede, perdón, eliminar. Probemos. Delete. Sí. Como pueden ver, el usuario no tiene permiso para eliminar. Aceptar. Bueno, aquí quedó comprobado que el usuario 1 solamente puede actualizar e ingresar datos. Podemos desconectar el usuario 2 para que no haya problemas. Conectamos de nuevo, pero ahora con el usuario número 2. Contraseña. Conectar. Ahora sí, databases. Discografía. Tablas. Tabla compañía. Editar. Ahora, este usuario solamente tiene permiso solamente para realizar cambios en la estructura. Realizar cambios en la estructura, como sabemos, solamente pueda modificar las tablas, pero no los datos. Pueda ingresar tablas, eliminar las tablas, pero comprobemos que no pueda ingresar datos. Como pueden ver, no puedo ingresar un dato, perdón, modificarlo. Ahora intentaré ingresar un dato. Me tiene que salir un error también. Error de nuevo, como pueden ver. Pero, ¿qué es lo que puede hacer este usuario? Ay, perdón. Este usuario lo único que puede hacer es meterse con las tablas. En sí, crear tablas, eliminarlas. Creamos una nueva tabla. Aquí ponemos el campo, ID, el tipo de dato, entero. Listo. Ponemos en guardar. Le damos un nombre que prueba. Prueba. Ok. Listo. Actualizamos la base de datos, las tablas. Y como pueden ver, se me generó una nueva tabla, que es prueba. Vamos a ver si la puedo eliminar. Ok. Perfectamente la puedo eliminar. Eso es lo que puede hacer este usuario número 2. Ahora desconectemos el usuario 2 para darle paso al usuario número 3. El usuario 3 lo que puede hacer es nomás... Ay, perdón, no le puse la contraseña. El usuario 3 solamente tiene acceso a lo que es eliminar datos. Vamos a comprobar si es así. Vamos a la fotografía, tablas, compañía, derecho, edit top. Listo, aquí tenemos la tabla. Veamos si podemos eliminar. Perfectamente podemos eliminar. Vamos a ver si puedo modificar. Claro que no puedo eliminar. Claro. Vamos a intentar ingresar. Tampoco puedo. Entonces así estarían todos los 3 usuarios. Aquí. Listo. Entonces ahora lo desconectamos. Ya que el siguiente paso
que tenemos es lo que es opción de backup por backup. Y para hacer esto tenemos que estar conectados de los usuarios. Tenemos que estar conectados de la base de datos de la computadora del sistema. Entonces aquí nos vamos a databases, la base de datos, discografía, clic derecho, task y backup. Aquí vamos a generar un backup de nuestra base de datos. Listo, aquí se nos pliega este cuadro donde dice la base de datos que queremos hacer el backup, que es la base de datos que está bien, discografía. Yo quiero un backup que sea full, o sea completo. Ahora vamos a elegir una ruta donde guardemos los backups. Ponemos en add o añadir. Ahora elegimos una ruta. Aquí la mejor opción es guardarlo en un disco, es decir, podemos guardarlo en el disco local C, el disco local D o algún disco que tengamos por ahí. Listo, aquí se nos despliega este menú. Yo previamente ya creé una carpeta que se llama BK, es donde yo voy a guardar todos los backups que yo realizo. Aquí selecciono la carpeta, le pongo un nombre, en este caso le voy a poner backup discografía, perdón, backup discografía. Listo, le pongo un OK, en OK de nuevo, y ahora lo que voy a hacer es generar mi backup, le pongo un OK. Esperamos que se realice la operación que es de crear un backup. 100%. Listo. El backup de la base de datos discografía fue completado exitosamente. Ponemos OK. Ahora tenemos que restaurar ese backup. ¿Cómo lo restauramos? Nos vamos a la base de datos discografía. Pero bueno, antes hagamos algo para darnos cuenta si fue real que si realmente llegó a estar como estaba antes el backup, la base de datos. Ponemos clic derecho, vamos a ingresar un dato en la tabla, en cualquier tabla ingresemos un dato, por ejemplo, aquí ingresemos, qué sé yo, un dato eliminar, dirección, todo eliminar, aquí cualquier cosa, listo. Ya, una vez creado para darnos cuenta que el backup funcionó correctamente, aquí nos daremos cuenta si al momento de restablecer nuestra base de datos como estaba antes, ya no tendría que aparecer el dato que ingresé en ese momento. Ahora, para restaurarla, clic derecho sobre la base de datos, task y restore database. Esperamos que se cargue la ventana. Listo. Por defecto, aquí la SQL nos mandará aquí no nos pondrá una edición, pero nosotros tenemos que poner acá en device. Aquí seleccionamos la ruta donde queramos nuestra base de datos, añadir. Aquí buscamos donde guardé la base de datos y la guardé en la carpeta BK. Pero aquí no la hará porque aquí no me lee. Tenemos que poner aquí en all files para que nos pueda leer la datos. Yo le guardé con backup-discografía. Entonces le ponemos en OK. OK. Esperamos a que realice el proceso de verificación. Listo. Listo. Saldrá así con si no sale aquí con una señalado, tenemos que darle clic aquí para que se seleccione, ya que este es el backup que quiero que me restaure. De ahí, una vez hecho eso, nos vamos a Options. En Overwrite the existing database with replace. Esto para que me reemplace la base de datos que ya tengo existente. Le damos en OK y esperamos.
Bueno, aquí, si un error aquí es general, database, podemos seleccionar options y ahí sí, está bien. Ok. Y ahí sí, perfectamente. De database, discografía fue restaurada con éxito. Ok. Y verificamos si verdaderamente la tabla, la que yo le añadí ese dato, ya no tiene que aparecer aquí en compañías. Y derecho, editar, las 200 filas. Esperamos que cargue un momento. Y como pueden ver, ya no está el dato que yo ingresé antes de crear bueno, después de crear el backup. Yo creé un dato que se llamaba eliminar y ya como pueden ver ya no está aquí. Y perfectamente funcionó el backup. Ahora el siguiente paso, que es recuperación de datos y base de datos del script. Para este caso tenemos que tener ya un script generado con anterioridad. Para generar un script, clic derecho, task y generate scripts. Listo. Ahora, siguiente, next. Aquí seleccionamos lo que quiere que se nos genere en el script. En este caso seleccionamos todo, base de datos y los objetos. Siguiente. Aquí tenemos que elegir la ruta. Yo voy a guardar una que creé de disco C. Ponemos BK. Y le ponemos un nombre. Ponemos script discografía. Listo, guardar. Ya una vez hecho eso, podemos ponerle aquí, tenemos que cambiar estas opciones avanzadas. Aquí tenemos que cambiarle donde dice types of data to script. Aquí dice que solamente me va a crear el esquema solamente, pero tenemos que cambiarle, quiero que sea el esquema y los datos. Le ponemos OK y le damos el siguiente. En next de nuevo. Y listo, se me creó el script. Pongo finish. Ahora yo para restaurar por medio de ese script, yo lo que tengo que hacer es clic derecho sobre la base de datos, tareas y restore, así mismo como fue con un backup, pero en cambio acá lo vamos a hacer mediante un script. Esperamos a que cargue. Listo, ponemos device, buscamos la ruta del archivo, añadimos. Listo, buscamos la ruta que era bk, ponemos aquí para que pueda ver todos los archivos. Y aquí está, script discografía.sql. Es el script que generé. Listo, le damos un OK. Esperamos que se cargue. Le ponemos en la database para que se nos cree en la base de datos. Opciones, le ponemos lo mismo, override existing database with replace. La reemplace con la reemplace. Le ponemos en OK y esperamos. Bueno, aquí como pueden ver, si ya se restauró la base de datos de fotografía. Entonces podemos aceptar y salir de esto. Bueno, ahora el siguiente tema es opción, ya está. Exportar e importar datos desde Access. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora vamos a importar los datos. Nos vamos a Access y colocamos base de datos del escritorio en blanco. Hacemos clic. Guardamos nuestra base de datos con cualquier nombre. Y creamos. Luego aquí podemos colocar el nombre de los atributos. Es decir, nombres. Creamos otro con apellidos. Y canciones. Y le damos datos. Cualquier dato. Y cerramos en esta parte para guardar nuestra tabla. Damos sí y guardamos la tabla. Aceptamos. Luego nos vamos a archivo
guardar como, y colocamos en la opción base de datos de Access 2002-2003 y guardar como. Guardamos en documentos y guardar. Y esperamos. Ahora para importar los datos nos vamos a discografía, a nuestra base de datos. Le damos clic en tareas e importar datos. Esperamos un momento. Le damos en siguiente. Cambiamos aquí el origen Microsoft Access. Buscamos donde tenemos nuestro documento a importar. Abrimos. Luego siguiente. Seleccionamos aquí nuestra base de datos. Ya está seleccionada. Siguiente. Siguiente. Y seleccionamos. Como vemos ya la tenemos seleccionada. Siguiente. Damos siguiente y finalizar. Y cerramos. Actualizamos. Luego abrimos la base de datos. Vemos las tablas. Y encontramos aquí nuestra tabla. La abrimos para verificar. Esperamos un momento. Y encontramos los datos que teníamos en Access. Ahora vamos a exportar los datos. Le damos clic en la base de datos, tareas, exportar datos. Le damos siguiente, siguiente y le cambiamos aquí el destino Microsoft Access. Buscamos donde queremos que nos aparezcan las tablas. Abrimos, siguiente, siguiente y aquí podemos colocar las tablas que queremos seleccionar. Y le damos siguiente. Le damos siguiente, siguiente, finalizar. A que termine. Y cerramos. Ahora vamos a verificar si exportamos. Nos vamos a buscar la carpeta, documentos y el documento donde teníamos guardado. La abrimos y esperamos. Luego nos damos cuenta que tenemos aquí las carpetas que exportamos y todos los datos. Y cerramos.